Muchas gracias por asistir, tanto a los que van a intervenir como a las personas que vienen a escuchar esta maravilla de artistas que tenemos en el campo de Gibraltar. No voy a decir que soy Ana Ortiz y que soy la presidenta del Ateneo. Vale. Lo que sí voy a decir es que estamos aquí en algo, en un homenaje que cuando yo lo propuse a mis compañeros y compañeras y amigas y amigos de la cultura, pues rápidamente se apuntaron muchas personas. Faltan algunas por cuestiones de la gripe que ya sabéis, en fin, distintas cosas. Pero que rápidamente se apuntaron muchas personas. Y lo hacemos porque este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Yo no voy a hablar de él porque vosotros vais a hacerlo con su voz, con su palabra, con sus escritos, con sus poemas, y porque tenemos aquí a la persona que sí que va a hablar, le va a hacer una semblanza de él. Yo sí, 4 cosas que he apuntado, 4 palabras. Se llamaba Antonio, alma, artista, amante, andaluz. Machado, maestro. Maestro que a pesar de que ya no vive con nosotros físicamente, pero que está en el alma de todos los andaluces y de todos los españoles. Y desde luego del mundo literario en general. Y para hablar de ese Antonio, pues tenemos a otro Antonio. Antonio, que tiene Antonio Pérez Girón, que tiene un currículum, me mandó un currículum breve, pero era de 2 páginas y pico, y ese era el breve, porque él muchas veces necesita, bueno, pues que dependiendo del sitio, pues que cada uno coja lo que... Y yo voy a coger estas cositas. Antonio Pérez Girón es cronista oficial de la ciudad de San Roque. Como escritor abarca investigación histórica, ensayo, narrativa y poesía. Es una cosa preciosa, activista cultural. Pionero en el campo de Gibraltar de los estudios de rescate de la memoria histórica. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del campo de Gibraltar, de la demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía y de la sección de Literatura y Periodismo del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño. Y muchas cosas más. Y luego, como presidenta del Ateneo, puedo decir que cada vez que le hemos llamado para temas relacionados con el andalucismo o cualquier otra, el otro día con el tema del Sáhara, se prestó raudo y veloz. Y él nos va a ser tan amable de que nos va a dar una semblanza de Antonio Machado. Cuando tú quieras. Bueno, para mi generación, la figura de Machado y la figura de Lorca han sido fundamentales, ¿no? Y bueno, como podrían hacer la de Cernuda o Rafael Alberti, pero principalmente estas figuras nos han marcado, ¿no? Los que hemos escrito nos han marcado nuestra trayectoria de alguna manera. A la tumba de García Lorca por ahora no podemos ir, pero sí que a la de Machado tuve oportunidad de estar con otros compañeros periodistas de la comarca, y sí que quiero empezar con un poema que escribí aquel día, si ustedes me lo permiten, que se llama Ante la tumba del poeta, y que ya hace un montón de años que está en un librito que tienen ustedes ahí, que está a disposición para colaborar con el pueblo saharaui, junto con otros. Y bien, dice: unos alumnos leen versos del poeta sobre su tumba. Llueve serenamente sobre el cementerio de Toyú. Sobre el mármol, como un puesto de mercadillo, están depositadas flores, placas de homenaje, banderitas republicanas, poemas escritos sobre papel sujeto con piedra. ¿Cuánto queda para Sevilla?, preguntaba la madre del poeta. Un muro de hojarasca nubla el camino. De nada sirve el mar cercano, ni el silencio robado a la soledad. Laten unos versos perdidos en el bolsillo del viejo gabán, estos días azules y este sol de la infancia. Toyú, mayo del 2008. Machado, que no pretendo hacer una intervención de manera para estudiar, ¿no?, apartado del modernismo ni nada de la profundidad de su poesía, pero sí hacer una ligera semblanza de un personaje que todos conocen. En Sevilla, como saben, en 1875, en el Palacio de Dueña, que dicho así parece algo muy
bueno, extraordinario, pero realmente era en una de las viviendas anexas que se utilizaban para alquiler de familia. Son sus padres, Antonio Machado Álvarez, escritor y abogado, y uno de los precursores del estudio del folclore andaluz, y Ana Ruiz, hija del confitero, o de un confitero muy popular de Triana. El matrimonio tuvo 6 hijos, los mayores son Manuel y Antonio, los poetas conocidos. En 1883 la familia marcha a Madrid, donde se destina a su abuelo, que es nombrado catedrático de la Universidad Central Madrileña, y Antonio Machado mantendrá siempre el recuerdo de su tierra en ese siglo interior que ya empieza a practicar, de su origen andaluz y su casa sevillana, ¿no? Con ese poema tan bonito del patio, su fuente y el limonero. Antonio y Manuel ingresan como alumnos en la Institución Libre de Enseñanza, Centro de Pensamiento Libre, porque hay que significar que tanto el padre como el abuelo eran de talante liberal, pensamiento liberal completamente. La muerte de su padre, que se produce en 1893 y 2 años más tarde la de su abuelo, no solamente causa el dolor lógico en la familia, sino que obliga, porque mediatiza la vida económica, merma la vida económica de la familia, que se obliga a trasladarse a un piso más económico en Fuencarral, en la calle Fuencarral. En 1889 comienza Antonio los estudios de bachillerato en el Instituto de San Isidro y luego por libre en el de Cárdenas. 10 años más tarde, Manuel y Antonio viajan, es el primer viaje fuera del país, a París, para trabajar como traductor, en el caso de en la editorial Garnier. Antonio había colaborado previamente con una obra conjunta, que es el Diccionario de Ideas Afines, que dirige Eduardo Benó, y de vuelta a España publica sus primeros poemas ya en la revista Electra y colabora en publicaciones ya de dictadura como Helios, Negro, Alma Española o la República de las Letras. En 1906 prepara oposiciones a cátedra de francés de instituto y al año siguiente consigue la del Instituto de Soria, incorporándose en septiembre de 1907. Va a ser en la pequeña ciudad castellana donde conozca a Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión, donde él comienza ya a alojarse, y en julio de 1909 contrae matrimonio con Leonor, con una diferencia bastante importante de edad, 19 años tiene la diferencia, y el poeta obtiene una beca para ampliar estudios de filología francesa en París. Viaja con su esposa y está enferma de tuberculosis, tenía 15 años. Ingresada en un sanatorio parisino, su marido quiere retornarla a España, abandonando la pensión concedida para esa beca. Antonio no tiene dinero, se ve en una situación económica muy mermada, y recurre a su amigo el poeta Rubén Darío, que la ha conocido ya en París en una visita anterior, y le escribe una carta que a mí me causa una enorme ternura. Dice: querido amigo y admirado maestro, le supongo al tanto de nuestras desventuras. Leonor se encuentra algo mejorada y los médicos me ordenan que me la lleve a España, huyendo del clima de París que juzgan para ella mortal. Así pues, yo renunciando a mi pensión, y me han concedido permiso para regresar a mi cátedra, pero los gastos del viaje no me los abonan hasta el próximo mes en España. ¿Podría usted adelantarme 250 o 300 francos que yo le pagaría a usted a mi llegada a Soria? Gracias a Rubén Darío, el matrimonio retorna a España. Pero Leonor empeora y finalmente muere. Un mazazo para Antonio, que queda sumido en una grave depresión. Y aquí me he eliminado todos los versos que iba a incluir en esta intervención, así que me gustaría al menos incluir este. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa, la muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. En 1912 aparece Campos de Castilla, que Castilla es un territorio asumido completamente por el poeta, la dureza del ambiente rústico, se enamora de esa región española. Unos meses después de la muerte de Leonor, Antonio es destinado a Baeza, ya todos lo conocen ese destino. Vuelve a tierra andaluza, su país nunca olvidado, es el cantar de la tierra mía, dice, escribe en el poema La Saeta.
y en 1915 inicia por libre los estudios de Filosofía y Letras, cuyo título se hace efectivo en 1918. Al siguiente, de nuevo, destino secundario. En esta ciudad asume un compromiso más claro, y es donde vamos a ver al Machado más político, con un talante absolutamente progresista. Es uno de los fundadores de la sección segoviana de la Liga de Derechos del Hombre. A esas alturas el escritor goza de un reconocido prestigio. Se han publicado en 1917 sus poesías completas ya. También es interesante su actividad teatral que comparte con su hermano. Son muchas obras, pero quizá la más popular sea La Lola se va al puerto. Años de intenso trabajo, colabora en la revista Índice, una revista de muchísimo prestigio, que fue precisamente fundada por Juan Ramón Jiménez, la revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset, y aquí aparecen sus canciones a Guiomar, el nuevo amor del poeta. Guiomar, que la conoce precisamente en Segovia en 1928, así denomina Antonio a Pilar Valderrama, que no conocemos que es Pilar Valderrama, y siempre hemos conocido a Guiomar hasta 1981, cuando Pilar escribe el libro de memorias Sí, soy Guiomar, Memorias de mi vida, hasta 1981. Es una relación sentimental, es una señora que está casada, es casi un amor platónico. Antonio ha encontrado ahí una nueva luz, aunque sea un amor imposible. Su actividad creativa crece. En realidad es una continuación de la que ya venía realizando, pero toma un nuevo que le da un nuevo sentido a la vida cuando fallece Leonor, está incluso a punto del suicidio, ¿no? Se prodiga en la tertulia que monta con su hermano Manuel en el Café de Gaela, Madrid, y en 1925 forma parte del jurado que otorga el Premio Nacional de Literatura a Rafael Alberti por Marinero en Tierra. Y además, en ese año, 1927, entra en la Real Academia de la Lengua, en la que no llega a pronunciar su discurso, y que precisamente este año lo ha pronunciado José Sacristán, el actor, que bueno, ha sido un hecho histórico, ¿no?, para la literatura, con el título de ¿Qué es poesía? Miembro de Alianza Republicana, el grupo de oposición a la dictadura de Primo de Rivera, es uno de los que izan la bandera republicana precisamente en el balcón del Ayuntamiento de Segovia, el 14 de abril de 1931. Su compromiso con la República es innegable. El año de la sublevación contra el régimen constitucional publica su Juan de Mairena y finaliza el drama escrito con Manuel Machado, El hombre que murió en la guerra. En noviembre de 1936 pasa a Valencia, sabía el exilio del gobierno republicano, retrocediendo ya las fuerzas republicanas junto con su madre y su hermano José, el Manuel, que era en territorio rebelde, y la familia, los hijos también de José, se instala en la Casa de la Cultura y a continuación en la calle Villamparo, que es un edificio que destina al gobierno de la República. No para de colaborar, tiene una actividad muy intensa en pro de la República. Aparecen muchos artículos suyos en Hora de España, se pueden ver en la hemeroteca. Es nombrado por el gobierno republicano presidente del patronato de la Casa de la Cultura, y el 1 de mayo lee en un acto al aire libre su discurso a la Juventud Socialista Unificada. Es un discurso impresionante que yo les recomiendo que, si tienen oportunidad, lo conozcan. Y al mes siguiente interviene en el Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Publica La guerra, ilustrada por su hermano José, y donde dedica versos al asesinado poeta Federico García Lorca. Es impresionante los versos que le dedica a García Lorca, porque conoció precisamente cuando él estaba de profesor en Baeza, y García Lorca va de excursión con los estudiantes de la Universidad de Granada, y ahí lo conoce. En 1938, ante el empuje de los sublevados, la familia se traslada a Barcelona, como todos saben. Primero al Hotel Majesty y luego al Paseo de San Gervasio. La capital catalana continúa su labor en pro de la República. Escribe muchos artículos en La Vanguardia republicana de aquella época. Y el avance rebelde y la caída de Cataluña obligan, como todos saben, a ese éxodo. La familia marcha hacia Francia. El 22 de enero de 1939 sale Antonio de Barcelona.
alcanza la frontera y el 28 se halla en el pueblo francés de Bayeux, el pueblo que tuve la oportunidad de visitar con otros compañeros. Se aloja en el pequeño hotel Buñol Quintana, que también conocimos en aquel momento, y en febrero cae enfermo y muere el 22, siendo enterrado al día siguiente en el cementerio de esa localidad francesa. 3 días más tarde fallece su madre, como todos saben también, que recibe sepultura junto a su amado hijo, con el que ha sufrido los duros capítulos de la guerra civil. Nada más conocer la noticia de la muerte del presidente, un grupo de refugiados republicanos se dirigen al hotel donde se halla el cuerpo para rendir el último homenaje a quien fue absolutamente fiel a la República, el gobierno constitucional de la República, y a quien fue la expresión de esa generación del 98, exponente de lo mejor de la literatura de todos los tiempos. Y como no podía faltar, uno de aquellos hambrientos y hambrientos refugiados que habían sido capaces de saltar las vallas alambradas de los muros de los campos de concentración, uno de ellos coloca sobre su cuerpo la bandera tricolor, la que él un día de júbilo y esperanza pisó en 1931 en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla. Muchas gracias. Emocionante. Y, bueno, Antonio sí, porque sabe escoger lo que más interesa y además porque él tenía preparado, como ha comentado antes un segundito, pues después de alguna explicación, algún verso, algún poema, pero me dijo, ellos y ellas van a... Digo, sí, entonces voy solamente a hablar sobre Antonio y vamos a darle paso precisamente a aquellas compañeras y compañeros que van a cantar. Primero, Juan Rivera. Buenas tardes. Lo primero, quiero dar las gracias a la Academia Republicana por contar conmigo para participar en este acto. Yo nací en el 70 y conocí antes las canciones que Joan Manuel Serrat dedicó, puso música a los poemas de Antonio Machado y de Miguel Hernández, antes que conocer su obra. Porque claro, en mi casa mis padres pues ponían todos los discos de Serrat habitualmente, entonces yo aprendí muchas canciones antes de saber a quién pertenecían y por qué, ¿no? Esta que voy a interpretar, la de Llanto y Coplas, era una de las que más me gustaba en aquella niñez. Me parecía una canción divertida y bueno, es una fiel semblanza, ¿no? Porque era un señorito andaluz de la época. Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por él. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía, pensar que pensar debía en asentar la cabeza y asentó la de una madera española que fue a casarse con una
doncella de gran fortuna, y repintar sus blasones, hablar de sus tradiciones, de su casa a escándalos y amoríos, poner tasa, sordina sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el Jueves Santo salía llevando un niño en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno, hoy nos dice la campana que ha de llevarse mañana al buen don Guido muy serio, camino del cementerio. Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia, sobre el pecho metido en toscos hallar, las yertas manos en cruz. Transformar el caballero andaluz. Me retirara. Que me tumbaba mucho, claro, pero me estaba ahí haciendo señas. Era malito, Bueno, disculpen la introducción en este caso. Bueno, yo les voy a dejar con una magnífica poeta y una mujer fuerte y valiente, que es Mar Marchante. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde como hoy tan especial para mí. Los profesores de literatura creo que siempre tenemos devoción por algunos de los poetas que explicamos. Mis alumnos siempre me dicen que se me ve el primero, pues con Lorca, con Machado y con Miguel Hernández. Y cuando mi amiga Ana Ortiz me invitó a participar, evidentemente dije, sí quiero. Al principio no sabía muy bien qué poema elegir, pero claro, teniendo en cuenta que me gustan tanto Machado como Lorca, decidí leer el poema El crimen fue en Granada. Es un poema que es muy intenso para leerlo y espero recitarlo bien. Espero que les guste. La relación tan especial que ha explicado Antonio de Lorca y de Machado se ve, desde luego, se trasluce en cada uno de los versos que le dedica tras su muerte, tras su asesinato. Decía Lorca que era hijo de Machado y nieto de Rubén Darío, así se declaraba. Entonces, he querido compartir con ustedes hoy esta tarde estos versos. El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no pudo mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella y sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de la fragua. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada. Mi Granada se le dio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Y tengo el placer de presentar a mi querido, admirado Miguel Vega. Muchas gracias, Ana. Mar. Verán, permítanme una reflexión. Antonio Machado, para estos tiempos, decía: tu verdad, mi verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Será por eso, porque no hay mayor represión que el olvido, contra esos nuevos odiadores y sus cómplices de la política que nos habitan y que nos inyectan olvidos en tiempo de Instagram. Simplemente, contra todos ellos, libros, libros, libros. Y al hilo de ese olvido y de esos libros, de esa lectura, les voy a leer un relato que en sí es un elogio de la libertad y la lectura, donde de alguna manera, creo que todos y todas que estamos aquí estamos representados. Un trocito de cada uno probablemente. Es casi una historia de amor. ¿Qué son los relatos sino en el fondo historias de amor? Se llama El hijo del lechero. Hay que llenar la vida de palabras, para que la vida, con palabras, no te calle. Le confesé una vez a mi infancia perdida, cuando se presentó de golpe, a siglo pasado, corriendo por las vaquerizas de mi padre, volando tras las golondrinas y el tiempo, prendido en sus nidos de adobe, que se quedaron para siempre, y sin desahucio, en las vigas del tejado, en la casa y en el campo, a donde nunca regresamos, ni mi infancia, ni mis palabras, ni mis silencios, ni yo. Y tal vez, para que no perdiese del todo aquella infancia, aquellas golondrinas, huyendo de los desalmados inviernos de los países sin mapa, emprendieron su migración definitiva hacia los libros, mudándose en palabras en negrita, como los pájaros que un día fueron, antes de ser historias cotidianas y humildes, pero historias como esta, que antes de ser libro, mi libro, por el que hoy conocen y entrevistan a quien nunca dejó de ser el hijo del lechero y que una vez lloró con su padre en Collioure, esparciendo al viento unas cenizas. Nunca fui lechero, y sí maestro. A veces fui hombre, y nunca fui poeta. Pero aprendí a escribir historias, solo, en un quinto B, sin ascensor, al que me llevó el dinero de las pocas tierras y las vacas mal vendidas de la familia, para aprender a desaprender caminos de mi opositado porvenir a la docencia. Aunque mi primera, mi única y mi gran historia, que empezaban a tatuar en mi piel las agujas de la vida y que nunca llegó a ser folio, nacería con el sonido del timbre que anunciaba el olor a libro nuevo, recién abierto, que cada 2 meses, durante 20 y tantos años, sin pausa, en casa entraba, desgarrando soledades y plásticos, entre las sonrisas mercantiles y los tactos de quien entrega y de quien recibe. Y es que, por esa mi puerta, era la vida la que entraba, como al corazón las poesías de Machado, desde aquella primera visita de la agente del círculo de lectores, tan perdida como yo, en una ciudad que nos quemaba lentamente, como la tristeza vaga, que cada tarde subía, persiana arriba, corriente abajo. Ella se llamaba Luz, aunque Luz no se llamase, porque ni su nombre supe preguntarle nunca, casi adolescente, casi hombre,
con vocación y sin oficio, hasta mucho tiempo después, cuando cada llamada era una invitación a la lectura, un seísmo emocional que me dejaba sin aliento y sin palabras, a cambio de una firma en un recibo. Y en medio de un embeleso que solo el hijo del lechero conocía, contra las embestidas de un tiempo roto que ennegrece sueños y bocas calla, testificando desahucios en el alma y abandonos en el cuerpo, ausencias nuevas y despedidas viejas del amor y de la vida, delirios de caudillos en el otoño de las manos que ejecutan, todos los libros del mundo y todos los versos del poeta, que fue maestro en Soria, monotonía de lluvia en nuestros cristales, luces de la libertad ya eran, con sus dedos, los de ella, encendidas. Y cuando los años pasaron, como pasan las penurias, la esperanza, las dictaduras o la vida, por encima de la propia vida y sus asuntos, por fin, para declarar universalmente su amor oceánico en tiempos del Facebook, de quien se llamaba Luz, aunque Luz no se llamase, quien fue maestro y no lechero, se decidió en la sobremesa de una tarde de noviembre, sin escolares, lluvias, correcciones y ventanas, donde la esperaba con la revista de pedidos en la mano y en la boca el corazón. Y aunque no sonó el timbre aquella tarde, en la que noticieros y digitales, atónitos y apenados, anunciaron el cierre definitivo del círculo de lectores y con ello la visita de sus agentes a las casas o al corazón, según los casos, y el definitivo asalto a las librerías, al tacto, los olores, la dedicatoria y el papel, sí que se reencontraron para siempre comprador y vendedora, desde una tarjeta con su nombre, que Luz no era, guardada entre las páginas de un ejemplar en rústica de Campos de Castilla, donde ambos, sin saberlo, empezaron a quererse, sin palabras y con versos. Después, entre más cuentos y menos historias, llegaron hijos y golondrinas, con la memoria de los días felices entre sus picos, y el viaje familiar, cada 2 años, a la tumba francesa de un poeta español, desterrado, enamorado y bueno, que sí que sabía para qué la sed servía, de un hijo con su padre, como ayer y como siempre, a depositar las flores que un día cenizas también fueron en Coliú, las mismas con las que se siguen encendiendo los libros, las palabras y la vida. De don Antonio Machado, libros, libros. Y con ese guiño cómplice al círculo de lectores y a tantas cosas buenas que nos proporcionó en su momento, que también es ese gran Machado, pues quien viene ahora es el gran Juan Emilio Ríos, tan poeta como atlético, tan amigo como Juan Emilio. Bueno, lo he dicho muchas veces en mis escritos, mi tercer apellido es Machado. Mi padre se llamaba Emilio Ríos Machado y mi abuela Mercedes Machado siempre me decía: nosotros venimos de los poetas. Y por lo dicho la verdad, yo hice indagaciones en mi árbol genealógico, Machado una sola rama, y haciendo pues gestiones y muchas preguntas comprobé que sí, que era verdad que veníamos de los poetas. Así que ya sabéis de dónde viene mi torpe adiño mental. El niño de Círculo de Lectores me viene bien, yo estuve trabajando 7 años en Círculo de Lectores, la verdad que fue una época interesante y bonita de vivir. Yo he elegido mis poetas. El primero es Gonzalo de Berceo llamado, Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado y a quien los sabios pintan copiando un pergamino. Trovó a Santo Domingo, trovó a Santa María, y a San Millán, y a San Lorenzo, y a Santa Oria, y dijo: mi dictado non es de juglaría, escrito lo tenemos, es verdadera historia. Su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales, en donde nada brilla, renglones como surcos en pardas cementeras, y lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire del romero cansado, leyendo en santorales y libros de oración, copiando historias viejas, nos dice su dictado, mientras le sale afuera la luz del corazón. Y uno de los poetas preferidos, de los escritores preferidos de Machado,
que también fue poeta, que pocos lo hemos leído, es Valle Inclán. Valle Inclán nos dejó un libro magnífico de poemas, La pipa de Kif, que pasó muy desapercibida, pero que es un gran libro de poemas. A don Ramón del Valle Inclán. Yo era en mis sueños, don Ramón, viajero del áspero camino, y tú, Caronte de ojos de llama, el fúnebre barquero de las revueltas aguas de Aqueronte. Plúrima barba al pecho te caía, yo quise ver tu manquedad en vano. Sobre la negra barca aparecía tu verde senectud de Dios pagano. Habla, dijiste, y yo cantar quisiera loor de tu don Juan, tu paisaje, en esta hora de verdad sincera. Porque faltó mi voz en tu homenaje, permite que en la pálida ribera te pague en áureo verso mi barcaje. A mi querida Isabel Veneroso a que se acerque por aquí y nos dedique unas palabras en torno a Machado. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por contar conmigo. Yo voy a leer un poema que me sabe a adolescencia, porque yo tenía una profesora de literatura que no me gustaba nada la literatura. Se llamaba, o se llama, Gallego, no sé si en el Instituto Isla Verde. Y ella era una fan absoluta de Antonio Machado, evidentemente yo de Miguel Hernández. Claro. Pero había un poema, yo siempre pensaba que ¿por qué se sabían los poemas de memoria? Qué tontería. Hasta que ella poco a poco fue metiéndome en el mundo de las letras, la poesía, y hay un poema que me gusta mucho y que ella leía en las clases y que yo quiero recordar porque es de Soledades, se incluye en parte de Soledades y dice así, perdonad si los requisitos, condiciones. Yo he visto mi alma en sueño. En el etéreo espacio de los mundos gira un astro loco, un raudo cometa con los rojos cabellos incendiados. Yo he visto mi alma en sueños, cual río plateado, de risas ondas lentas que fluyen gritando. Yo he visto mi alma en sueños, como un estrecho y largo corredor tenebroso de fondo iluminado. ¿Acaso mi alma tenga risueña luz de campo? ¿Sus aromas lleguen de allá, del fondo claro? Yo he visto mi alma en sueños. Era un desierto llano y un árbol seco y roto hacia el camino blanco. Muchas gracias. José Salguero, para que continúe el resumen. Muchas gracias. Un honor, Ana, que cuentes conmigo. Me siento muy honrado de ser miembro fundador del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar. Los que tenemos cierta edad hemos andado muchos caminos. El mío comenzó cuando yo tenía 16 o 17 años. Inocente de mí, hice una instancia cuando la Serenó se instaló aquí y fui a entregarla y no me cogieron, porque el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces cogí mi maletita de madera y ya empecé a recorrer esos caminos. Me fui a Barcelona y empezó mi travesía hasta hoy. He recibido muchos lugares y para mí es un honor que hace unos 15 años me fui a Culture a visitar la tumba de Machado. Aquello fue maravilloso porque yo llevaba un librito de él y me puse a recitarlo y yo la casualidad que vine una excursión y empezaron a rodearme y yo seguí recitando poemas. Fue maravillosa aquella experiencia, parece que fue ayer, visité su casa, la pensión. Imaginaros lo importante que es para Machado y para cualquier poeta que con tan solo un mes que estuvo allí y estuvo enfermo, lo acogieron como si fuera él. Sin embargo, si lo hubiesen traído aquí, como lo quieren traer y lo han querido traer muy vagamente, hubiese estado abandonado. Abandonado como encontré 2 años más tarde la tumba de Miguel Hernández en Alicante que visité.
me senté y sentí sus latidos y se encontraba totalmente abandonada. Por no tenía ni una pequeña flor. Pero en fin, también tuve una casa en Soria, en Órvega, de recreo, y visitaba muchas Soria. Tenía que cruzar el Madero, acordaros de la saeta del Cristo del Madero. Tenía que cruzar o subir el Madero por la Nacional 340 a una altitud de 1500, hasta llegar antes. Había que hacer un desvío para entrar a Soria. Allí se encontraba el río Duero, San Saturio, que es un lugar mágico, maravilloso en la ribera del Ebro, y las aguas mansas. He visto el Ebro hasta helado y los chicos jugando al fútbol encima en aquellos tiempos, encima del Ebro. Pues el que no haya visitado San Saturio, cuando tenga la oportunidad que lo visite, porque es un lugar mágico, maravilloso para escribir poesía al final del paseo. Con una arboleda preciosa, está la gruta, está el santuario, y allí hay una placa dedicada a Machado. Pues bien, dicho lo dicho, de muchos caminos, yo he andado muchos caminos. Es un poema que me encanta, porque andando esos caminos nos encontramos de todo, ¿no? Es un poema en el que Machado expresa su amor y el respeto y la admiración por el pueblo, y sin embargo arremete sin ambaje contra las clases de élite, y esas clases y esos personajes, por tener un estatus social un poco alto o por ser unos soberbios, miran por encima del hombro a las personas, y sobre todo al pueblo llano y trabajador. Y me encanta este poema por eso, porque es un rebelde, y claro, a los que tienen rebeldía le pasó lo que le pasó, como a mí también me ha pasado, que me han seguido, me siguen siguiendo, y presuntamente me bloquearon la dirección asistida del coche para que me estrellara. Afortunadamente estoy aquí. Os indico que de vez en cuando se crucen ciertos accidentes de personajes, y es muy triste que ocurran esos accidentes. Pues bien, a lo que he andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Sin embargo, en otras partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, y cuando caminan, cabalgan a lomo de mula vieja, y no conocen las prisas, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y un día como tanto descansan bajo la tierra. Salud. Perdona, Juanjo, que no te he nombrado. A mi amigo Juanjo, Argolla, estaba emocionado. El misterio, el alma que tiene, pues aprendes de él que era una búsqueda de la existencia. También hablaba, también le comentaba mucho que era la muerte, y aquello, o la saeta al cantar al Cristo de los Milagros, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Pero una vez que busca todo lo que le rodeaba y todo lo que a él era la existencia, era un verdadero, a mí siempre me ha transmitido el alma grande de un niño,
con la esperanza de todos. Y en este tema también nos da siempre la oportunidad de seguir, caminante, no hay camino, pero se hace camino al andar. Entonces para él, para todo, significa mucho. Yo entonces me he permitido, de todo aquello que él me enseña y que me hace, cada uno las cosas las vemos personalmente y la adoras, ¿no? Y la veneras de lo que te hace sentir. Y he escrito esta canción para él. Que hablar, que creer, que pensar. Perdón 1000 veces por decir nunca verdad o mentira. Cada día que no te importe ganar o perder, que no te importe si es de noche, si es de día. Que no te importe un antes o un después. Verdades que dependen del relato siempre cotizan por ti. Que si te importe vivir tu vida, que si te importe andar y no parar, que si te importe tu forma de amar, que si te importe caer y levantar, no te importe llorar o reír, que no te importe no sí, que no te importe soñar la vida, que no te importe llegar o partir. De la verdad, de la mentira, que hablar, que creer, que pensar. Muchísimas presentar a una mujer que no escribe por letra, ella es una escritora pero no escribe por letra, escribe con sentimiento oral. Carmen Sánchez.
Mil gracias a todos los que están aquí y a Ana por tener la idea de organizar estos eventos para que hablemos de poesía. Muchas gracias. Yo le voy a poner voz a Abril florecía. Abril florecía frente a mi ventana. Entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido, vi a dos hermanas. La menor cosía, la mayor hilaba. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire, miró a mi ventana. La mayor seguía silenciosa y pálida el uso de su rueca que el vino enroscaba. Abril florecía frente a mi ventana. Una clara tarde, la mayor lloraba entre los jazmines y las rosas blancas y ante el blanco lino que en su rueca hilaba. ¿Qué tienes?, le dije, silenciosa y pálida. Señaló el vestido que empezó su hermana. En la negra túnica la aguja brillaba, sobre el velo blanco el dedal de plata. Señaló a la tarde de abril que soñaba, mientras que se oía tañer de campanas. Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas. Abril florecía frente a mi ventana. Fue otro abril alegre y otra tarde plácida. El balcón florido, solitario estaba. Ni la pequeñita, risueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida, ni la negra túnica, ni la toca blanca. Tan solo en el uso, el lino giraba por mano invisible, y en la oscura sala, la luna del limpio espejo brillaba. Entre los jazmines y las rosas blancas del balcón florido, me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba. Abril florecía frente a mi ventana. Voy a dar paso a otra mujer que es ternura corazón y que la sientes cuando te abraza. Alicia. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Ana por invitarme, de verdad que me siento muy honrada. Y yo quería decir primero un proverbio de Antonio, de don Antonio, que para mí lleva conmigo en una frase de mi vida ya 10 años, que es hoy es siempre todavía. Esa frase tan pequeña encuadra tanto y es tan verdad que yo tenía que decirla hoy. Aparte, mi primer libro se llama Donde madura el limonero, así que yo no os voy a hablar de lo machadiana que puedo ser, yo creo que ya se nota, ¿no? Y este poema lo escribió en una noche de bombardeo en Rocafort, en Valencia. Es sobre un niño que está herido por las bombas. Yo quiero desde aquí también, porque en una tribuna, pues seguir hablando por esos niños que siguen viviendo bajo las bombas y que siguen sufriendo las guerras en cualquier sitio del mundo. Va por ellos, espera hacerlo bien. Otra vez en la noche es el martillo, de la fiebre en las sienes bien vendada, del niño, madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manita oprime, la madre junto al pecho. Oh, flor de fuego, ¿quién ha del arte, flor de sangre, dime? Hay en la pobre alcoba olores pliegos. Fuera, la honda luna que blanquea, cúpula y torre a la ciudad sombría, invisible avión boscardonea. Duermes, oh dulce flor de sangre mía, el cristal del balcón repiquetea. Oh, fría, 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 fría. Mi escritora social y a la que admiro muchísimo, Maribel. No me cargo esto. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy honrada de estar entre nosotros y muchas gracias a Ana Ortiz por su premio. Yo también me gusta mucho Antonio Machado, por eso estoy aquí. Uno de los relatos
relatos de mi último libro es El olmo seco. Y bueno, también tengo poemas. Y voy a leer a un olmo seco. Claro que no me sale igual que a Serrat, pero bueno, vamos a intentar. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario, en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento, le lanza la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejércitos de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campaña, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te desguace un torbellino y tronche el soplo de tus sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Viene ahora María Platero. Yo creo que aquí va bien. ¿Sí? ¿Dónde está Ana? Un día hablamos con ellos, compañera, discusionante, compañera, y me cuenta que organizaba esto. Y no me puede hacer más ilusión estar aquí hoy con todos vosotros. Hace un tiempo, en un número del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, se rindió también un homenaje a Machado. Y en ese número publiqué un relato que hoy os traigo, porque como bien decía la compañera, las tribunas hay que aprovecharlas. Y yo me quiero acordar de Ana. Me voy a otra Ana, de Ana Ortiz, me voy a Ana Ruiz Hernández, madre de Antonio, y de Antonio, que nos ha hecho tan buena semblanza, una pincelada acerca de esas madres liberales, republicanas, que en estos tiempos oscuros de cachorros arrojados al fascismo, tanta falta nos hacen aún hoy todavía. Entonces, valga mi pequeño relato, El Barrunto, como homenaje a esa madre del grandísimo poeta Antonio Machado. Una rubia de ojos azules, trianera, confitera, como bien has explicado, Antonio, que quizás ahí empezaron esos días azules, nunca lo sabremos. Cuando ella se casa con Demófilo, con el padre de Antonio Machado, estábamos en nuestra primera república, 1873-1874. Nació Manuel y Antonio fue engendrado, ya republicano, aunque naciera en el 75 y tuviera que esperar hasta el 36. Bien, a partir de aquí. El relato se llama El Barrunto. Y para mí un barrunto es algo muy importante, porque es eso que te coge las tripas y te da un fogonazo de lo que viene, que no va a ser bueno, pero que va a venir. El barrunto. Nos vamos a ir a 1883, es justo el día último que la familia Machado pasa en el Palacio de las Dueñas. Un Antonio muy niño que va a hacer su primer viaje a Madrid con su familia. Y una madre con un barrunto. El administrador del palacio
Se detuvo frente a la galería que daba acceso al patio principal para retener la frescura de los azulejos que acababa de dejar atrás. Madrid sería sin duda menos tórrido. Todo se le antojaba una ventaja. Retomó el paso inmisericorde en busca de sus hijos. Acomodado bajo uno de los limoneros más frondosos, Antonio observaba sereno a la mosca que le recorría pertinaz la piel del brazo. Le pareció oír reír a su hermano, como cuando jugaban a lagartijo y frascuelo, y Manuel le bailaba media sevillana, agitanada y canalla, simulando una suerte de banderillas frente a la fuente del jardín. Para cuando supo que aquella sería su última semana en Sevilla, ya estaban hechas las maletas de toda la familia. La víspera de su viaje, el cielo parecía cada vez más alto. Su madre esperaba sentada, las manos sobre el vestido, mirando aterida el equipaje acumulado en el zaguán. Antonio se acercó a ella, caminando quedo, como quien hace fila para comulgar. «Madre, me quiero llevar estos limones». El niño mostró los frutos enormes en sus manitas de algodón. Ella le respondió con un beso de zafiro y una sonrisa de primavera. «Cierra los ojos y huélete bien las manos, Antonio. Eso que respiras te lo llevas. Lo demás se queda aquí. Piensa que este no va a ser nuestro último viaje, hijo. Nos queda bastante camino. No podemos llevarnos ahora mucho más que los recuerdos». Un latigazo agorero le recorrió la garganta como un resfriado. El niño obedeció inquieto. «Pero madre, ¿usted vendrá siempre conmigo? Mientras haya un sol en el cielo, hijo mío, a tu verita para los restos de la vida, Antonio, paso a paso». Adriano. Una mordura y un alma que nos va a romper la camisa a todos. Adriano. Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Se escuchan? Sí, sí. Yo voy a dedicar este poema a Cibeles, gran apasionada y amante de Antonio, y compañera mía del caminito hacia Colío. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, por mi verso brota manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto del rosal, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas de nuevo gaitrinar.
Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciado. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Querría hacer una pequeña aportación extra, con permiso, ya que ayer falleció Robert Iniesta, maestro de maestros, integrante de Alma, de Extremo Duro, y su Camino en Solitario, que es maravilloso, y estamos toda España consternados por la repentina muerte de Robert. Robert incluyó muchos versos de Antonio en sus canciones y me gustaría hacerle un homenaje de parte de todos nosotros y de Antonio a Robert. Campos de Castilla. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talados los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños trashumantes que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles, y trazadas cual arcos de ballesta en el semblante enjuto de pómulos salientes y cercas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos, siempre turbios de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza. Ni para su infortunio, ni goza su riqueza, le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín, son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín.
Damaso Gató y Manolo Valls. De siempre le doy las gracias a mi Ana, que no hace mucho que la conocí, pero parece que la he conocido de toda la vida. Muchas gracias, Ana. Digo, no aquí a nosotros. A ti siempre. Vamos a... Guitarra del Mesón. Sí. Esta canción hemos participado en más de un acto ya de homenaje a Antonio Machado y esta canción la verdad es que es muy Quiero buena. decir una cosa. Por algo nos llamamos improvisados y no la he cantado nunca, sea lo que Dios quiera. Hoy la va a Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Tú eres alma que dice su armonía solitaria a las almas pasajeras. Y siempre que te escucha el caminante, sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Bueno, podemos cantar todo, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero vamos a cantar. Venga, sí, esa, Manolo, esa. Todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como bombas de amor. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, cuando ves la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hace algún tiempo que en este lugar, donde los bosques se visten de espino, se oye la voz de un poeta.
Otra. Bueno, Hay muchos problemas en la vida. nos vamos a ir. Para irnos contentos, bueno, yo creo que nos vamos a ir contentos. Es que te gustan los problemas, no sé yo. Para que no sea la última la palabra de una persona como yo, sino que sea la palabra del artista, pues una vez que terminemos de escuchar esta última canción, damos por finalizado. Como muchísimas gracias por haber venido y vamos a tomar después una cosita aquí, el que puede. Yo sé que otros se van corriendo, pero que no hay una cervecita o una cosita, ¿vale? Venga, a ver, ¿cuál es ese? Bueno, que Marte también es cariño. ¡Niña! ¡Braga de cuello alto! ¡Oye! ¡Barata! ¡Que me la quitan de las manos! ¡Al euro! ¡Una un euro! ¡2 euros! ¡Vecino! ¿Qué lo que vende? Problemas. ¡Ay, hombre! Hoy los traigo de todos los colores. ¿Ah, sí? De todos los tamaños y sabores. Acepto en efectivo y con tarjeta. ¿Y eso? No. Mira que es antiguo este tío te trae. Problemas. Los puedes compartir con un amigo y dejar de hablar de los del vecino. Eso es verdad, sí. Cada vez que te quedas sin problemas. Es muy aburrido. Si te aburre tu vida, no te preocupes, colega, que yo te traigo problemas. Puedes mirar lo que quieran, pero no tocar, que se asustan y se van. La ha dejado su novio, Hasta que Dios cielo, la crisis de los 30, no me motiva ya. se ha acabado el butano, Ay, no existe. la regla no le viene, porque un mundo sin problemas es un mundo sin colores. Todos los días serían lo mismo de que iban a hablar las canciones. Cuando los problemas llegan, mejor canten y no lloren, que en una vida sin problemas, los problemas son soluciones. Problemas, si quiere sorprender a su cuñado, se lo puedo envolver para regalo. Los de familia los llevo en oferta. Problemas, para contar en las redes sociales, si la imaginación ya no te vale, porque nadie se cree lo que te inventa. Señores, no me roben, muestren lo que hay en el bolso, tendremos un problema. Pueden tirar lo que quieran, pero no tocar, que se asustan y se van. La ha dejado su novio, Hasta que Dios cielo, la crisis de los 30, no me motiva más. se ha acabado el butano, Hoy bajo la existencia. la regla no le viene, Alexa se le va. Anoche iba todo ciego Y le escribió su ex alguien duerme a mi lado, y no sabe quién es. un niño por la calle, Le ha llamado papá. porque no hay un campo en ese maldito bar. Porque un mundo sin problemas es un mundo sin colores. Todos los días serían los mismos de que iban a hablar las canciones. Cuando los problemas llegan, mejor canten y no lloren, que en una vida sin problemas, los problemas son soluciones. Que en una vida sin problemas, los problemas son soluciones.
Ay, foto en familia, ¿no? Please. Para tirar la falta, ¿no? Es que luego no fue muy mal, Aprovecho, mandar el premio para Yaya, a las 5:30. ¿A quién? Juan Moya, empezado Juan Moya, a las ¿Quién 5:30. es ese hombre? No lo conozco de nada. Ya no me llaman pesado, que está en todos lados. Ay, de verdad, el nivel de la ubicuidad. Ay, el perro, ay. Esa perra manchaviana. Llámala. Lala, mírame. Lala, ahí. Mira que anda que no lucen a la peza. Claro.